RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dar la bienvenida al doctor Marco Tulio Gutiérrez, especialista precisamente en Derecho Electoral y Gobiernos Locales. Doctor, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar con usted, Lizardo. Bueno, en realidad lo que nos ha dicho la presidenta es muy interesante, pero habría que ver cuáles son las consecuencias, los ecos que esto tiene en el Congreso de la República. Hay que tener clara la visión de lo que puede ocurrir. Hay consenso en este momento de que hay que adelantar las elecciones, evidentemente hay consenso, lo cual significaría que dentro de muy pronto vamos a tener una ley, probablemente la próxima semana, la primera aprobación, primera legislatura, de una modificación constitucional. Pues hay que tener en cuenta que en este momento de plena vigencia de la Constitución, la señora Boluarte es presidenta de la República hasta el 28 de junio del año 2023. Esto es lo que establece la Constitución. Ya lo que los deseos de los operadores políticos es otra cosa. El deseo declarado es de que se adelanten las elecciones. Ahí hay consenso. Pero ahí también empiezan las diferencias. Por un lado, señalan reformas electorales por un sitio, y por el otro dicen que se incorpore lo de la Asamblea Constituyente. Recordemos que para que haya acuerdo en el Congreso en temas de reforma constitucional se necesitan 87 votos. Y es evidente que hay una cuarentena de votos que están en la onda de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, si ese grupo no cede su pretensión de que haya una Asamblea Constituyente, no va a haber acuerdo y por lo tanto no va a haber ningún acuerdo de reforma constitucional. Eso es lo que yo estoy viendo en materia estrictamente numérica. Ahora, doctor, muy importante lo que usted dice, porque hay mucha gente que está pidiendo, bueno, en dos casos, ¿no? Adelanto de las elecciones, reforma de la Constitución, Asamblea Constituyente. No es solamente el proyecto de ley que se ha enviado, porque lo anunció la presidenta Dina Boluarte, que ya se había llevado al Congreso de la República el proyecto para el adelanto de las elecciones, pero para abril del 2024. Se tendría entonces, ¿qué se tendría que hacer? ¿Nuevamente modificar ese proyecto? No, porque en realidad por la fecha. Eso, claro, es un proyecto del Ejecutivo que va a pasar a comisiones, en este caso a la Comisión de Constitución, y evidentemente ahí pueden establecer que no sea el 24, sino sea el 23. Recordemos que es un tema de decisión política, y si no, recordemos las fechas de lo que pasó el año 2000. El año 2000 teníamos un Congreso elegido hasta el año 2005, un presidente elegido hasta el 2005. Sin embargo, se fueron a elecciones en 2001. Es decir, hubo que recortar el mandato. En la medida que el mandato de 5 años está establecido en la Constitución, se necesita reformar la Constitución a través de una disposición transitoria que diga, como dijo la ley del año 2000, que los elegidos en las elecciones generales del año 2000 concluían su mandato. En el caso del presidente de la República, el 28 de julio y 2 días antes, el 26 de julio del 2001, los congresistas. Punto. Eso es lo que se tiene que resolver acá en el Congreso. Lo que yo veo es que obviamente tienen que haber 2 legislaturas porque se trata de una reforma de la Constitución, pero eso también se resuelve desde el punto de vista político. Simple y llanamente el Congreso aprueba una legislatura extraordinaria adicional, como se hizo el año 2000, y asunto concluido. En una semana tenemos concluido este asunto. Es decir, en una semana podríamos tener resuelto este tema. El problema para mí es donde está lo que viene después, porque ahí podría haber un proceso electoral con la legislación actual. Obviamente se le tendrá que poner, como se puso en la norma del 2000, si quieren que participen algunos funcionarios, altos funcionarios, que necesitan renunciar 6 meses antes de las elecciones. En el año 2000 se puso, será suficiente 4 meses, no 6 meses, 4 meses. Pues no podrán poner lo mismo si es que quieren que participen algunos altos funcionarios, ¿no? Contralor, ministro, ¿no? Pero eso es una decisión política. Lo central
es que se llegue al acuerdo de que haya nuevas elecciones. El problema es los condicionamientos. Claro, Yo claro. acabo de escuchar al almirante Montoya que dice sí, pero Claro. reforma al sistema electoral. Y incluso se Por habla, otro lado, doctor, incluso se habla de reelección de congresistas, ¿no? ellos pueden reelegirse, perdón, Y eso no le va a gustar a digamos la dos gente, cosas. ¿no? Escuchemos lo siguiente. Ujú. En principio, ya tenemos el precedente de lo que pasó con el Congreso disuelto por Vizcarra. La norma decía que no había reelección de congresistas, sí, pero se entiende que la reelección de un congresista es la reelección de un periodo de Claro. gobierno. Ujú. Y en este caso, pues no se ha producido el periodo de gobierno, por lo tanto, los que están ahora, si quieren postular, pueden postular, como en el caso del Congreso posterior al presidente Vizcarra, participaron Gino Costa, de la UNDE, que eran congresistas que venían en ejercicio. El pueblo decidió elegirlos y ellos estuvieron en el nuevo Congreso. Entonces, el tema es que tiene que establecerse la regla, como pasó, por ejemplo, en el año 2000. En el año 2000 se estableció una disposición transitoria, que es lo que se tiene que hacer exactamente ahora. En realidad, lo que falta, veo yo, es voluntad política, porque lo que hay que hacer es simplemente copiar y pegar. Copiar lo que dijo la ley ya emitida por el Congreso. Introdúzcase la disposición transitoria número tal que dice lo siguiente: los elegidos tal terminan su mandato en tal fecha, punto. Y entonces, y las elecciones se realizan tal, ya. No hay mucho que hacer. Eso es mentira, que se necesita cumplir con todo el calendario, no, porque es una situación extraordinaria. Así Como es. es una situación extraordinaria, se regula extraordinariamente. Lo que me preocupa, como repito, es que el almirante Montoya condiciona esto a la reforma electoral. Y estoy seguro que también los del bloque de los 42 congresistas que apoyan a Castillo, o en todo caso a una nueva constitución, ellos también podrían decir, bueno, y nosotros votamos, pero incluyan también lo de la nueva Van a constitución. poner sus condiciones, ¿no? Seguramente. Yo creo de que ahí prácticamente estamos en un diálogo de sordos, ¿no? Lamentable. Ahora, doctor Marco Tulio, la presidenta ha dicho hoy, hemos escuchado también, por ejemplo, diversos pedidos que este adelanto de elecciones se haga, por ejemplo, unos gremios, la CGTP ha precisado que se haga en marzo del 2023. Pero hoy la presidenta Dina Boluarte ha dicho que lo máximo que se puede ajustar, porque se van a verificar los tiempos y eso lo están coordinando precisamente con las autoridades del ente electoral y también con autoridades del Congreso de la República, para diciembre del 2023. Antes, dice, no se podría hacer definitivamente porque iría ya a lo ilegal. ¿Es así, doctor? ¿Usted lo analiza ahí? No, yo creo de que eso no es así. Repito, si vamos al peruano del 5 de noviembre del año 2000, ahí tenemos lo que dijo la ley. Se aprobó en noviembre para que las elecciones sean en abril y asumieran las nuevas autoridades en julio. Es la decisión política. Decisión política. Nada más. O sea, si la decisión política quisiera que hubieran elecciones dentro de 100 días, se hacen dentro de 100 días porque es la decisión política. O sea, habrá que no se va a lo ilegal ni a lo inconstitucional en ese sentido, en esas decisiones. No, es que si tomáramos ese criterio que se ha esbozado, diríamos que fue ilegal la elección que hubo el año 2001, y eso no es verdad. Pues. O sea, el Congreso tiene la facultad de introducir reformas. En este caso, en el caso del año 2000, introdujeron una reforma que era que no hubiera reelección presidencial inmediata, porque se creía que Fujimori podría volver a candidatear y entonces había que cerrarle el paso. Entonces se modificó la Constitución en el sentido de que no había reelección inmediata. Perfecto. Y luego se añadió una disposición transitoria, porque en realidad cuando hablamos de elecciones anticipadas no estamos hablando de reformar la Constitución, estamos hablando simple y llanamente de introducir una disposición transitoria en la Constitución que habilite el desarrollo de un proceso electoral, que es como lo que se hizo en el año 2000. Acá lo que se tiene que ver es, tomando como referencia eso, las elecciones pueden ser en abril.
En el peor de los casos, mayo, ya, no queremos que haya segunda vuelta, sino que de frente pasemos a una elección, eso podrían hacerlo. Podrían establecer, no hay segunda vuelta. Repito, interesante. yo veo que el tema acá es de decisiones políticas, únicamente. Interesante. Y ahora también sería conveniente porque siempre a veces se pierde la credibilidad, sobre todo cuando es una autoridad tan importante como la presidenta de la República. Ella en primer término dijo que ella tenía que acabar su mandato al 2026. Luego dijo que ella va a tomar la decisión de acuerdo, bueno, después de estas manifestaciones, ¿no? Que el adelanto iba a ser en abril de 2024. Ahora dice que se puede reajustar a diciembre de 2023, pero todas estas versiones pues le quitan peso a una autoridad, ¿no? Bueno, lamentablemente hay que decirlo porque la política es dinámica y también el comentario, el análisis va de acuerdo a la dinámica política. Lamentablemente, yo creo de que estos primeros días del gobierno de la doctora Boluarte, desde el punto de vista de las imágenes, ha sido lamentablemente penoso. O sea, hay ya una apreciación generalizada en la población de que no solamente no estaba preparada, acá en el Perú no hay escuelita para presidentes, ¿no?, de la República. Por lo tanto, eso de decir que uno está preparado para hacerlo, no. Lo que necesitamos es gente que tenga claridad de metas y que tenga firmeza en la acción diaria. Y acá, lamentablemente, que en nuestro país se haya producido esta situación de desmanes, que se haya producido esta situación de violencia, sabiendo que era evidente que iba a ocurrir esto. O sea, estamos con un Congreso que tiene un 90% de desaprobación, en el cual están involucrados todos, porque entendiendo que el Congreso es un cuerpo colegiado que representa lo que hacen 130 personas, obviamente hay un sector de la población que considera que una parte del Congreso ha sido obstruccionista, otra parte del Congreso considera de que era gente no preparada la que llegó al Congreso, y otros que eran filoterroristas, otros que consideran de que hay niños con niños y niñas congresistas que han canjeado la voluntad popular por las canonjías y privilegios de meter a la familia, conseguir contratos en el Estado. Es decir, es un Congreso desprestigiado. Obviamente no tienen las mismas condiciones de desprestigio todos, pero lamentablemente pues cuando un cuerpo es colegiado, sí, pues, no hay forma, no hay forma de poder decir uno sí, otro no. Entonces yo creo de que en realidad lo que ha pasado con la señora Boluarte es que no percibió de que había un agotamiento ya de este periodo de gobierno y que realmente la gente quiere que se vayan todos. Esa es la verdad, que se vayan sirios y troyanos. Y mientras más rápido lo hagan, mejor, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor Marco Tulio Gutiérrez, por su participación en este mediodía aquí. Un abrazo. Ha sido un gusto estar con usted. Muy buenas tardes. Hemos estado con el doctor Marco Tulio Gutiérrez, especialista en Derecho Electoral y Gobiernos Locales, aquí en RCR. RCR, la red que comunica y une al Perú.